Todos nosotros, sus hijos, yo estoy feliz, estoy contento. Sé que usted también, de ver la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Usted me está escuchando bien, correctamente? ¿Sí? ¿Me está escuchando bien? Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es vital e importante que a nuestros oídos llegue claramente la palabra de nuestro Señor. Vamos a buscar acá en el libro de Gálatas, hermanas y hermanos. Nos preparamos para orar al Señor, pedirle a Él que en su gracia nos hable en esta hermosa mañana, que su amor se manifieste en cada uno de nosotros. Y bueno, como decía el pastor Oscar, preparemos nuestros corazones para recibir, hermanas y hermanos, y todas aquellas personas que nos ven desde su casa, quizás van en su automóvil ahí, hasta en la playa, puede usted estarnos viendo, no hay problema. Aceptar la palabra del Señor, que dice que es viva y es eficaz. La palabra de Dios es eficaz para nuestras vidas. Gálatas, por favor, vamos a leer en el capítulo 5 del libro de los Gálatas. Gálatas 5, por favor. Esté conmigo en el versículo 24. Leemos este versículo. Voy a leer para usted en Nueva Versión Internacional, y luego ponemos en manos del Espíritu Santo de Dios esta predicación. Dice acá 5:24 de Gálatas. Voy a levantar mi mano para leer para mí mismo, y si usted tiene convicción que esto es para usted, usted pone su mano en su corazón o levanta su mano. Dice acá verso 24: los que son, ¿qué dice ahí? De Cristo. 5:24. Los que son de Cristo, hay una acción aquí, han crucificado, dice Nueva Versión Internacional, la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos. Reina Valera dice: han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Oremos, por favor. Padre bueno, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, queremos, Señor, darte gracias en esta hermosa mañana. Queremos recibir tu palabra, Señor, con humildad, con sencillez de corazón. Te pedimos que abres, Señor, nuestro entendimiento, que tú te glorifiques en una manera muy especial en nuestra vida, que por favor tengas misericordia de mí, Señor, y me uses, porque soy un vaso, Señor, imperfecto. Dice tu palabra, Señor, que tú depositaste en vasos de barro tu poder para que la gloria, Señor, y la excelencia no sea del vaso, sino, Señor, de ti, que eres el que pone tu palabra. Señor, sensibiliza nuestros corazones, nuestra mente, para recibir de ti y aplicar, Señor, esto tan duro, Señor, que nos vas a hablar hoy. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Los que son de Cristo han crucificado. Bueno, la cruz, que no sé, creo que equivocadamente en una rama del cristianismo la tiene como símbolo. Yo digo que la cruz no es símbolo excepto de victoria, porque por lo menos en la iglesia evangélica se presenta una cruz vacía. Pero la cruz no debería ser, hermanos, un símbolo tan repetido en la iglesia, porque la cruz tiene un significado terrible. La cruz, más que símbolo de bendición, digo yo,
es símbolo de maldición, hermanos. En nuestra época o en nuestra era, todavía en los años 1950, vea usted esta imagen. Hay un instrumento que en los Estados Unidos se utiliza y también en el Medio Oriente. Este otro instrumento también se utiliza para ejecutar personas. Una persona que vea ese instrumento allá en Medio Oriente y camina ese instrumento, hermanos, hasta posiblemente puede orinarse, puede defecar del terror. Bueno, la cruz en el tiempo de Jesús era eso. Acá tengo un libro de McDowell. Dice McDowell lo siguiente: Marco Tulio Cicerón, quien dijo: aún la mera palabra cruz debe quedar lejos no tan solamente de los labios de los ciudadanos de Roma, sino también de sus pensamientos, de sus ojos y de sus oídos. El apóstol Pablo comienza en el capítulo 5, versículo 1, haciendo una exhortación práctica a los creyentes de Gálatas, y hoy el Espíritu Santo utiliza esa exhortación de hace 20 y restos siglos para exhortarnos a nosotros, exhortarnos a poner por obra la libertad. 5.1 dice, 5.1, los que son de Cristo, más bien dice, estad, 5.1 de Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y ahora el verso 24, ahora el 5.24 dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado, Nueva Versión Internacional dice, la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Aquí Pablo o el Espíritu Santo hoy nos surge, hermanos, a que nosotros permanezcamos, como Pablo dice a los Gálatas, firmes en la libertad. La cruz, este símbolo o instrumento de muerte en el tiempo antiguo, la cual este hombre, Marco Tulio Cicerón, dijo, lejos esté de todo pensamiento humano y aún de su vista y de sus ojos la palabra cruz, porque estos instrumentos, hermanos, cuando había una sedición eran utilizados inclusive a la vera del camino, y ahí con mucho tormento mataban gente. Hermanas y hermanos, todos los que nos están mirando, amigo que nos visita usted acá presencialmente o que nos está mirando, la vida cristiana requiere decisiones firmes. Requiere decisiones firmes para no volverse de nuevo preso de sus mismas pasiones y deseos. En una cruz murió el Señor Jesucristo. Voy a mostrarle aquí un hilo conductor en 3 pasajes en el libro de Gálatas brevemente, un hilo conductor que sostiene la temática del libro de Gálatas. Ese hilo conductor que va desde el capítulo 2 hasta el capítulo 6 amarra el término crucifixión. El apóstol menciona, por medio de ese hilo conductor, en 3 ocasiones, 3 crucifixiones del genuino creyente. En el 2:20, leo rápidamente para usted, primero Jesús o Pablo menciona, hermanas y hermanos, la palabra crucifixión en relación del creyente con el Señor Jesús. Con Cristo, dice Reina Valera, estoy juntamente crucificado. Acá leo en traducción viviente, dice, he sido crucificado con Cristo. Pablo dice, hay una cruz y yo fui crucificado con Cristo. Ahora dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en la vida, en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó
y dio su vida por mí. Ahora cantábamos: digno es el Cordero de Dios, llevaste tú mi cruz. Literalmente Jesucristo fue ejecutado en esa cruz. Voy a darle algunos destellos, hermanos, algunos destellos de lo que sucedía en este instrumento. Dice Mick Tilley: nunca se enfatizará en exceso los sufrimientos soportados en la cruz por el Señor. Ellos fueron extremadamente intensos y severos. La abominable de esta tortura en una cruz fue comprendido por el más famoso orador romano, Marco Tulio Cicerón, lo que leí anteriormente, quien dijo: aún la mera palabra cruz debe quedar lejos no tan solamente de los labios de los ciudadanos de Roma, sino también de sus pensamientos y de sus oídos. Michael Green dice respecto a los sufrimientos físicos de Jesús después de una noche sin dormir, en la que no se le dio alimento, soportó la burla de 2 juicios, laceraron cruelmente su espalda con el cruel gato de 9 colas romanos, finalmente fue conducido afuera a la ejecución por crucifixión. Esta era una muerte tremendamente dolorosa, miren, hermanos, la cual cada nervio del cuerpo gemía de angustia. La posición incómoda haría que todo movimiento en una cruz resultara doloroso. Y este hombre, McDowell, dice que el ejecutado deseaba la muerte para escapar del dolor, pero que los lictores romanos eran tan expertos, hermanos, en la tortura, que llevaban a la víctima a punto de la muerte, y una vez de que estaba a punto de la muerte se detenían para que sufriera más. Eso es lo que pasaba en una cruz. Y este símbolo de muerte, este instrumento de muerte que se usaba en el tiempo antiguo, figurativamente Pablo en el 2:20 ha dicho que usted y yo tenemos, hermano, que estar ahí crucificados. Algo crucificado es algo que no se puede despegar de ahí. En la crucifixión nuestra con Cristo borramos nuestra naturaleza caída, hermanos. Lo más íntimo del hombre viejo es crucificado ahí. Ese hombre autosuficiente, egocéntrico, para vivir la vida de Cristo luego y para que Él viva plenamente en nosotros. Entonces, número 1, el hilo conductor es en relación del creyente con Cristo. Ahí estoy juntamente crucificado con Él. Número 2, 6:14 de Gálatas: en cuanto a mí, dice Pablo, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo, esa es la parte que me interesa, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Número 1, el creyente crucificado con Cristo. Número 2, el creyente crucificado al mundo. Y Pablo dice: el mundo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí. El mundo está ahí en la cruz, no tiene que tener efecto con usted, y yo para el mundo. En esta recíproca crucifixión con el mundo, anulamos, hermano, en decisiones, porque vamos a hablar aquí de decisiones. El texto premisa dice que los que son de Cristo, los que somos de Cristo, hemos crucificado nuestras pasiones y nuestros deseos, y eso implica decisiones. Jenny habló muy bonito de esto el día jueves pasado. Habló del vestido. Dime cómo te viste y te diré quién eres. Y habló de valores, hermano, del creyente. Habló de cosas que nosotros tenemos que dejar con decisiones. Lo mismo que dice Pablo. Entonces, en esta recíproca crucifixión con el mundo, usted y yo podemos, hermano, detener nuestra vieja naturaleza, lo mundano de nuestras vidas, ajenos a esa mentalidad mundana. Pedro lo dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, en la cruz, asuman ustedes también, manantiales, la misma actitud, porque el que ha sufrido en una cruz ha roto con el pecado, dice Pedro, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos. Y Pedro dice:
no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta el tiempo, manantiales, que se ha desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, entregados a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías y abominaciones. A ellos, a los del mundo, dice Pedro, verso 4 del capítulo 4 de su primer carta, a los del mundo les parece extraño que ustedes y yo no corramos con ellos en el mismo desenfreno, en el mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Yo pensaba cuando elaboraba este mensaje, hermanos, y hoy meditando en él, que el evangelio de Jesucristo se requiere predicar esas cosas, hermanos. No se requiere solamente predicar prosperidad para ver cómo vivo mejor en esta tierra. Hay que predicar lo que la palabra del Señor dice. Usted y yo tenemos que tomar decisiones, hermanos, y traemos en nuestra naturaleza inherentemente pasiones desordenadas. Vienen deseos. Entonces, 1, estoy con Cristo crucificado. 2, el mundo está en la cruz y yo para el mundo. Y número 3, en relación consigo mismo. Versículo 24, los que son de Cristo, 5:24 de Gálatas, los que son de Cristo Jesús han, una decisión personal, han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos. Escribí con mucha propiedad lo siguiente: se trata de hacer lo que debemos y no lo que queremos. Las pasiones son los deseos excitantes. Yo fui a buscar información, qué quiere decir pasiones, porque de ambas, hermano, de ambas cosas tenemos contenido nosotros, deseos, pasiones. Y hay pasiones que no son malas, o hay deseos que no son malos. Desear un postre, verlo y desearlo no es malo, comerse un postre. Pero hay pasiones, hermano, que hay que ponerles un alto. Las pasiones son los deseos excitantes, compulsivos, obsesivos, y por un breve tiempo suelen ser insaciables. Esta carga de sentimientos, estoy hablando de pasiones, esta carga de sentimientos en nuestros miembros puede estar dirigida a cualquier cosa, no solamente en los aspectos sexuales, hermanos. No se debe medir solamente en los aspectos que tienen que ver con la ética sexual. Puede estar dirigida pasiones, hermano, hacia el dinero, pasiones hacia la fama, pasiones hacia tener un lugar. El que se diga de mí, yo soy importante. Toda crucifixión, según San Pablo, es como un borrón y cuenta nueva. Escuche bien esto, lleve esto a su imaginación. Usted tiene un texto que acaba de escribir en una hoja, y ahí están las cuentas de lo que el pastor Ronald le debía a Katy de helados, y ahí están las cuentas. Pero cuando el pastor Ronald le pagó, Katy simplemente coge un lapicero y en forma de aspa, con una cruz en forma de aspa, puede decir que se borra aquella deuda que Ronald Garita tenía con Katy. Entonces toda crucifixión puede ser borrón y cuenta nueva. Con una cruz en forma de aspa borramos una página mal escrita o equivocada, incluso algo que ya fue cancelado, le hacemos así, una X, ¿verdad? Una cruz en forma de aspa. Las pasiones, hermanas y hermanos, son como el canto de las sirenas, que seducen aumentando la adrenalina de los frágiles sentimientos humanos. Los llevan hasta la humillación, al tener, hermanos, que estar obligados al placer. Cuando el creyente llega a este punto de éxtasis, dándole campo a sus pasiones, ya no hay conciencia. Nos olvidamos de los sentimientos humanos, los mismos que tienen una esencia moral y fundamentalmente una conciencia moral. Por autocrucifixión, porque Pablo dice: los que son de Cristo. Yo por eso levanté mi mano cuando yo leí el texto. Los que son de Cristo, yo soy de Cristo, han crucificado sus pasiones y sus deseos, hermanos.
Entonces, por autocrucifixión de nuestra carne con sus pasiones y deseos, borramos o inmovilizamos las referidas obras de la carne. Por eso Colosenses 5, Jenny tocó el contexto de esto ahora el jueves en una prédica súper excelente, nos dice lo siguiente, versículo 9, 5 al 9, Colosenses 3, perdón, del 5 al 9. Por tanto, hagan morir, Colosenses 3, 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hermanos, tenemos que tomar decisiones. Pastores, que viera, me está llevando a la trampa porque, bueno, las adicciones, los muchachos que luchan con esto, vienen de las pasiones, hermanos, caídas. El adulterio, la lascivia, la inmoralidad. Y el mundo, hermano, le parece cosa extraña que usted y yo no corramos en ese mismo desenfreno. Pero esto poco se habla en la iglesia del Señor hoy. Jesucristo o las personas que murieron crucificadas no tenían, hermanos, el poder. Aunque Cristo lo tenía como Dios, no lo iba a hacer. La gente le decía, baja esa cruz. Él podía despegarse. Es muy fácil, ¿verdad? Este adagio que hay en la iglesia cristiana: me bajé de la cruz. Uy, me bajé de la cruz, me enojé y le dije 4. Pasiones, hermanos. Y es necesario coger estos deseos, esto que quiere el hombre natural, y decirle, lo clavo en una cruz. Porque los que somos de Cristo, Pablo dice, hemos crucificado nuestras pasiones y nuestros deseos. Hagan morir, 3, 5 al 9 de Colosenses, todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes, dice Pablo, las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Hablando de pasiones, hermano, podemos hacer una lista enorme porque en la Biblia está. Dejen de mentirse unos a otros como hasta ahora se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, dice Pablo a los colosenses. Acerca de este tema, un erudito de nombre Lesinski dijo lo siguiente: hemos de advertir acerca de crucificarse o crucificar las pasiones y deseos. Dice Lesinski, hemos de advertir que el tiempo de este verbo, en el verso 24, los que son de Cristo han crucificado. El tiempo de este verbo no es presente ni perfecto, sino aoristo, dando a entender con este verbo aoristo que es ir dándole muerte cada día a las pasiones que aparecen día a día. Por otra parte, Lesinski dice que el verbo no está en pasiva, sino en activa. Somos nosotros, hermanas y hermanos, los que bajo el impulso y con el poder del Espíritu Santo de Dios hemos de crucificar nuestras pasiones y deseos. Señor, ayúdame con esta intolerancia. Bueno, el Señor puede responderte en ayudarte, pero el que tiene que dejar de ser intolerante sos vos, soy yo. Señor, quítame esta chicha. No, hermano, es usted y soy yo. Usted es el que tiene que ir a la cruz y decirle: pasiones. Lesinski añade: con el arrepentimiento, cuando conocimos a Cristo, recibimos a Cristo crucificado, o recibimos al que estaba en la cruz, para siempre poder gloriarnos en esa cruz con nuestra liberación. Desde entonces que conocimos a Cristo, debemos de crucificar la carne en esta cruz para dejarla maniatada allí. Pablo le recuerda a los Gálatas y a usted y a mí hoy que este acto decisivo, y la tercera persona declara en el texto, versículo 24, que todos los que son de Cristo han hecho esto. 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseo. Este acto de crucifixión debe ser un acto, hermanos, radical, no puede ser a medias.
No, es que me gusta el juego, entonces voy a ir a acompañar solamente a los compañeros. La verdad es que ellos que juegan, yo perdí todo, llevé a mi esposa y a mis hijos a una crisis económica, perdí la casa, perdí las fincas, perdí todo y ya no juego. Entonces simplemente voy a sentarme a la mesa y a acompañar a mi compañero, que él sí va a ganar. Hermanos, las decisiones en nuestra vida tienen que ser radicales. No juegue con el pecado. No hay ser humano que participe de esta naturaleza pecaminosa que pueda jugar con el pecado. Un santo tan temeroso como José no jugó con él mismo, se fue en carrera, hermanos, a la tentación. Lesinski dice que esta autocrucificación debe ser radical, porque con la carne fueron crucificadas las pasiones y los deseos desorbitados. El hecho de que la carne nos moleste no cambia en nada esto. Por el Espíritu Santo es posible hacer un rompimiento radical, que aquí se indica con esta fuerte expresión figurativa. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La cruz, otra vez, un instrumento de muerte de la cual Jesús habló: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. El que iba a morir literalmente sufriendo con estos aspectos que yo le dije, hermanos, tan terribles de dolor, está diciendo ahora que usted y yo tenemos que tomar una cruz y darle muerte al hombre y a la mujer llena de pasiones y deseos desorbitados. Acá este verbo significa avanzar por la vida codo a codo en correcta formación. Estar crucificado con Cristo o crucificar las pasiones y los deseos por el Espíritu Santo significa avanzar por la vida codo a codo en correcta formación. Es una llamada a la unidad de ideas y de sentimientos con el Espíritu Santo, que nos puede ayudar en nuestras debilidades, hermanos. No hay excusa, no hay excusa. El que usted diga: es que no puedo con esto. Cada ser humano, hermana y hermano, puede. Y yo le digo que puede porque Dios mismo se lo dijo a Caín. Caín, hermano, estaba lleno de amargura, estaba cavilando en su interior cosas malas. Sus pasiones, hermanos, andaban como el volcán Turrialba cuando estuvo en ebullición. Caín andaba, y entonces Dios se aparece y habla con él y le dice: Caín, ¿por qué andas de chicha? ¿Por qué tu rostro está demudado? Si hicieres lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no, le dice, el pecado está a la puerta. Nueva Versión Internacional dice: el pecado te acecha como una fiera, pero aún así tú podrás controlarlo, le dijo Dios a Caín. El Reina Valera le dice: aún así, aunque el pecado está a la puerta, no obstante el deseo del pecado, tú tienes control contra eso. La tentación implica eso, hermanos, ser radical. No ande por los lugares que son cerca de Sodoma y Gomorra. No necesita usted andar cerca de Sodoma y Gomorra. Lot, dice la palabra del Señor, que paulatinamente fue poniendo sus tiendas paulatinamente hasta Sodoma y Gomorra. Se fue arrimando poquito a poco. Estaba con Abraham allá, disfrutando de la bendición que Dios le había dado, hermanas y hermanos. Había mucha tierra donde poder disfrutar. Y dice la palabra del Señor que Abraham, hermano, puso en el encinar de Mamre un altar a Dios y se quedó ahí con sus ovejas. Y Lot, hermano, se distanció de Abraham, y dice que paulatinamente fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma y hacia Gomorra. ¿Cómo salió Lot, hermanos? Todo lo que tenía lo perdió en Sodoma y Gomorra. Perdió aún a su esposa. Salió sin nada. Porque las pasiones y los deseos nos llevan a la quiebra, hermanos. Un momento muy pequeño de placer
puede hacer que usted destruya su vida, y no solamente la suya, sino la de lo que más usted ama, quizás a su esposa, quizás a sus hijos. La vergüenza que un padre, lamentablemente, que ministras y ministros, hermanos, después de una caída moral, traen a su casa, es la desgracia más grande que puede haber para los hijos y para la esposa. Matrimonios tirados a la borda por darle campo a las pasiones y los deseos. Es posible por el Espíritu hacer un rompimiento radical, que aquí se indica con esta fuerte expresión figurativa: crucificado estoy. Los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos. Esta unidad con el Espíritu Santo para poder vencer la tentación y crucificar las pasiones y los deseos, como en Efesios capítulo 4 versículo 3, es la unidad con el Espíritu Santo que me ayuda en mis debilidades, que al vivir el creyente en una vida práctica, el Espíritu Santo juntamente conmigo produce como un pegamento catalizador entre el creyente y Cristo. Por eso dice Pablo también: con Cristo estoy juntamente crucificado. La unidad mía con Cristo en una cruz hace que usted y yo, hermano, tengamos fuerza para poder, como un catalizador, como un pegamento, vencer la tentación. Así es como se logra vivir por lo que resta, hermanos, de vida en el Espíritu. Así es como se logra vivir por lo que el Espíritu Santo desea en nuestra vida, ya que todo lo que en nosotros es espiritual y es producido mediante la operación del Espíritu Santo. Por eso mismo, hablando de decisiones, por eso Pablo en el 5:1 había, hermano, llamado el apóstol a los fieles de Galacia a que ellos estuvieran firmes en la libertad. Por eso dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se vuelvan ustedes a ir otra vez al yugo de esclavitud que el pecado genera. Mire cómo hay cosas que son decisiones en la vida. Por favor, acá en el 5:16 de Gálatas, 5:16, voy concluyendo con esto del libro de Gálatas. Habla, hermana y hermano, de lo siguiente. 5:16, leo en traducción viviente, no sé si la tendrán ahí ustedes, nueva traducción viviente. 5:16 de Gálatas, dice aquí la palabra del Señor: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas, la habilitación del Espíritu Santo en mi vida y las pasiones y los deseos, son dos fuerzas contrarias. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, las pasiones y los deseos, los resultados son más que claros. Comienza a enumerar San Pablo, hermano, de qué pasiones está hablando: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida
no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Hermanos, esto es práctico. Termina diciendo Pablo, para entrar al capítulo 6, acá en el verso 26 del capítulo 5 de Gálatas: no nos hagamos vanagloriosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni nos hagamos envidiosos. Es Reina Valera. Usted y yo debemos, hermano, de crucificar lo que a Dios no le agrada. Me llamó la atención porque me acordé que en el sacrificio de Jesús, hoy en esta época se habla de la pasión y muerte de Jesús. Y cuando me acordé de eso, fui a buscar un poco más de definición respecto a la palabra pasión. Dice que pasión está relacionada con un intenso dolor. Por eso dice pasión y muerte de Jesús, porque está hablando de una muerte muy dolorosa. También la palabra pasión se define como un dolor, hermanos, insoportable. Se define como un dolor tan terrible como el que recibió Jesús, hermanos, en esa cruz en vida. Mire lo que sigue diciendo McDowell, hermano, hablando acerca de dolor, hablando acerca de ese dolor incesante. Demuestra que la muerte en la cruz de Cristo se debió no a fatiga física ni a los dolores de la crucifixión, sino a la agonía de la mente que produjo la ruptura de su corazón. Su energía de mente y de cuerpo en el acto de la muerte prueban más allá de toda contradicción que su muerte no fue el resultado solamente de la fatiga. La lanza del soldado fue el medio para exhibir al mundo que su muerte se debió a una dolorosa explosión cardíaca. Literalmente, hermano, un ataque fulminante. El Salmo 22 lo describe con mucho dolor. Mi corazón se volvió como cera. Aquella lanza que el soldado metió, donde dice la Escritura que salió sangre y agua, demuestra, hermanos, el dolor tan intenso que Jesús llevó en esa cruz. Pastor, es que me duele mucho abstenerme de esta práctica. Crucificar la pasión, hermano, implica quizás dolor, pero vale la pena. Crucificar la pasión de querer fama, de querer, hermano, ser adulado, de querer que siempre las personas le reconozcan a usted virtudes, quizás requiere dolor, como dolor tuvo el Señor Jesús. Este brutal instrumento llamado cruz se usaba para atormentar a la víctima. McTilly comenta respecto a este artefacto: puede notarse fácilmente que en ese madero cruel las tiras largas de hueso y de metal, componentes de esos crueles clavos, laceraban horriblemente la carne
humana. Se ha conjeturado que los azotes que le propinaron y la severidad de las torturas normales, aun cuando los lictores, estos que administraban la cruz, Lange concluye que puesto que no había lictores a disposición de Pilato, él usó a soldados rígidos y crueles para que azotaran y clavaran al Señor Jesús. Así, por causa del carácter de la profesión propia de estos viles soldados y bajos soldados, se puede suponer que excedieron en brutalidad lo que no mostraban los expertos lictores cuando se trataba de una víctima que iba a la cruz. La cruz, hermanas y hermanos, no es un símbolo para arrodillarse frente a ella. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Usted y yo debemos de recordar siempre que la cruz es para que usted y yo crucifiquemos voluntariamente nuestros deseos, nuestras pasiones que rompen la voluntad de Dios, esto que le gusta al cuerpo, hermanas y hermanos, el pecado, la inmoralidad, esto que son fracciones de segundos de placer a la carne que pueden llevar, hermano, no solamente una vida al infierno, sino que pueden destruir todo su entorno, lo que usted más quiere, su familia, su esposa, sus hijos, por darle campo a las pasiones. Señor, en esta mañana yo pongo a tu iglesia en tus manos. Que tengamos esta autodeterminación de crucificar, Señor, estas pasiones desordenadas que brotan, Señor. Esto que a veces, aunque nos asusta, Señor, Padre bueno de la gloria, Señor, una cruz que no importa que haya dolor en tener que abstenerse, Señor, como tu palabra dice, absteneos de toda especie de mal. Estos mensajes, Señor, en este tiempo hay que predicarlos. Tú entregas una cruz a tu pueblo para que muera en ella juntamente contigo. Tú entregas una cruz a tu pueblo para que crucifique el mundo en esa cruz. Tú entregas una cruz para que nosotros voluntariamente tomemos nuestras pasiones y nuestros deseos. Esa mala crianza, Señor, esa arrogancia, esa altivez, Señor, que hay en nuestras vidas, tenemos que llevarlas a la cruz. Señor, la inmoralidad sexual, Padre Santo, la avaricia, el deseo de poseer cosas, Señor, en extremo, el alimentar nuestro ego, Padre, esos deseos, impulsos, Señor, de cosas que a ti te desagradan, como el alcohol, las drogas, la inmoralidad, Señor, y qué decir con cosas que tienen que ver con nuestros semejantes. Odio en el corazón es una emoción explosiva que duele. Dolor, Padre Santo, rencor exagerado. Tú no vas a venir a quitarle a alguien el rencor si esta persona no decide arrancarlo él mismo de su corazón. Hoy, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te agradecemos, Señor, tu gracia y misericordia y bondad, y nos ponemos en pie para despedirnos, Padre Santo de la gloria, sabiendo que radicalmente tomaremos decisiones, Señor, en nuestra vida, y voluntariamente crucificamos, Señor, radicalmente nuestros deseos y nuestras pasiones que son contrarios a tu voluntad. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre,
Guía a tu pueblo, Señor. Llévanos con tu bendición, Padre bueno. En el nombre de Jesús, el Señor. En el nombre de Jesús.